Imagina esto, salís una mañana y los chicos del pueblo te rodean, pidiéndote que cuentes lo que escuchaste anoche, pero vos ni hablaste. Te das vuelta porque sentís que alguien está detrás tuyo. No hay nadie. Pero las huellas sí. Frescas. Humanas. Y no pertenecen a ningún vivo de San Numbreo. Entonces un susurro te roza la nuca, ya no caminas solo, y lo peor no es oír la frase. Lo peor es que reconoces la voz. Tomás detuvo el paso justo en medio de la plaza, como si alguien invisible le hubiera tomado del hombro. El murmullo era tan suave que parecía temblar, como una cuerda de guitarra a punto de romperse. Aún así, para él era claro, casi familiar. La gente que pasaba, dos vecinas discutiendo por el precio de los tomates, un chaval corriendo detrás de un balón, el panadero cargando una cesta, ni se inmutó. San Numbreo seguía con su vida, ajeno a ese susurro que solo Tomás parecía sentir. El murmullo volvió, un poco más marcado, como si quisiera llamar su atención. Tomás giró sobre sí mismo, buscando alguna hoja que rozara otra, algún pájaro escondido, un truco del viento. Pero no había nada. El aire estaba quieto, demasiado quieto para mover siquiera una rama. Entonces recordó lo que una vez le dijo su abuela: cuando el mundo calla, hijo, es porque alguien quiere que escuches de verdad. Tomás respiró hondo, cerró los ojos y dejó que el sonido le entrara sin resistencia. Fue entonces cuando lo entendió: aquello no venía ni del presente ni de la tierra. Venía de más hondo, de un sitio donde las voces no se apagan con el tiempo. Era una especie de eco suave, una memoria viva que se colaba entre las piedras viejas de la plaza. Abrió los ojos y, sin decir una palabra, empezó a caminar hacia el callejón que daba al antiguo lavadero. No sabía por qué, pero sentía que allí encontraría algo. Cada paso hacía que el murmullo se volviera más claro, casi como un canto bajo. Y aunque la razón le decía que aquello era imposible, su corazón reconocía algo. Ese sonido lo llevaba escuchando desde que era niño, solo que nunca le había prestado tanta atención. Al llegar al lavadero, el murmullo cesó. Dejó un silencio pesado, expectante. Tomás se inclinó, tocó una de las piedras húmedas y sintió un calor tenue, como la palma de una mano que acababa de retirarse. Tuvo la impresión de que alguien le daba la bienvenida. No un vivo, sino alguien que había pasado por allí hacía muchos, muchísimos años. Se enderezó despacio. No tenía miedo, tampoco entendía nada. Solo sabía que lo que fuera que lo había llamado estaba empezando a hablar. Y él, por primera vez en su vida, estaba dispuesto a escuchar sin dudar. Ese día, en San Numbreo, Tomás comprendió que la voz del viento no era viento. Era memoria. Y que había llegado el momento de prestar atención a quienes llevaban siglos esperando ser oídos. Tomás llegó al molino abandonado con el paso lento de quien no busca nada concreto, pero está dispuesto a encontrarlo todo. Hacía años que no subía hasta allí. De niño solía correr por ese sendero polvoriento, mientras su abuelo le hablaba de cosas que a otros le sonarían a fantasía, pero que para él siempre tuvieron un eco de verdad. Una de esas cosas era la enorme piedra redonda que descansaba cerca del molino, tan inmóvil que muchos juraban que siempre había estado allí, desde tiempos que nadie podía nombrar. Su abuelo, sin embargo, decía otra cosa: esa piedra no está ahí, ella se queda porque recuerda. Aquel día, mientras caminaba bajo el sol suave de la tarde, Tomás volvió a ver la piedra. Le pareció más grande que antes, o quizás era él quien había encogido un poco, cargado de silencios que se acumulan con los años. La superficie de la roca tenía el color de la corteza del pan recién horneado, y algo en su forma redonda le transmitió una calma inesperada, como si lo estuviera esperando. Tomás se acercó despacio. No sabía muy bien qué lo empujaba a hacerlo,
solo sentía que debía. Recordó la voz de su abuelo, ronca por el tabaco y la edad, repitiendo aquella frase que de niño le parecía un acertijo sin sentido. Ahora, en cambio, resonaba como una pista, una llave. Se agachó un poco y apoyó la palma sobre la piedra. Al principio solo sintió la aspereza del granito. Pero después, poco a poco, un calor tenue comenzó a extenderse desde la roca hacia su piel. Tomás entreabrió los labios, sorprendido. No era un calor del sol, ni del día, ni del viento. Era algo más íntimo. Más antiguo. Como si la piedra guardara en su interior una hoguera encendida hace siglos que nunca había terminado de apagarse. Entonces escuchó el susurro. No era un sonido claro, tampoco una voz humana. Era más bien un pensamiento que no le pertenecía pero que se filtraba en su mente con suavidad, como el agua que encuentra su camino entre dos rocas. Los que no recuerdan su origen caminan sin sombra. Tomás abrió los ojos de golpe. El paisaje seguía igual, el molino viejo, las zarzas, las golondrinas volando bajo. Pero dentro de él algo había cambiado. Aquella frase no lo había asustado, lo había despertado. Se quedó inmóvil unos momentos, como intentando averiguar de dónde venía exactamente ese mensaje. No podía ser su imaginación. Lo sentía con demasiada claridad, con demasiada intención. Retiró la mano lentamente, pero el calor permaneció, como si la piedra se hubiera quedado adherida a su piel. Pensó en su abuelo, en su manera de mirar el mundo, en esa mezcla de ternura y misterio con la que hablaba de las cosas antiguas. Las piedras saben, solía decir. Saben lo que los hombres olvidan. Tomás se incorporó despacio y contempló la piedra bajo una nueva luz. Comprendió, sin necesidad de ponerlo en palabras, que la frase que había escuchado no era una advertencia, sino una invitación. Recordar el origen no significaba mirar atrás con nostalgia, sino reconocer que uno no camina solo, camina acompañado por todo lo que lo hizo ser. San Numbreo, con sus colinas, sus olivos y sus silencios, parecía de repente más vivo, más poblado de presencias. Tomás inspiró hondo, sintiendo que la sombra que llevaba años arrastrándose detrás de él se colocaba por fin en su sitio, nítida, firme, como si también ella hubiera entendido algo. La piedra quedó allí, inmóvil como siempre. Pero Tomás se marchó sabiendo que había escuchado bien. Y que esa era solo la primera de muchas verdades antiguas que estaban empezando a hablarle. Tomás encontró a doña Jacinta justo donde siempre, sentada en su sillita baja, al borde del camino, con la espalda recta como una caña seca y la mirada clavada en el cielo. La tarde estaba clara, pero un par de nubes dispersas pasaban flotando como ovejas distraídas. Y allí estaba ella, moviendo su aguja larga, plateada, hacia arriba, como si de verdad pudiera alcanzar esas formas blancas y zurcirlas. A simple vista parecía una locura, una de esas rarezas que en San Numbreo se aceptaban sin discutir demasiado, igual que aceptar que el pan siempre sabía mejor los domingos o que el río tenía nombre propio aunque nadie lo hubiera dicho en voz alta. Tomás se detuvo a unos pasos, dudando entre saludar o no. Hacía años que no hablaba con ella, quizá desde que era chiquillo y ella le regalaba caramelos de anís envueltos en papel amarillo. Pero algo en su postura, en ese movimiento lento y firme de aguja y corazón, lo llamó. Era como si el aire a su alrededor vibrara distinto, más denso, más atento. Se aclaró la garganta. ¿Qué remiendas las nubes, doña Jacinta? La mujer no bajó la vista. Ni siquiera pareció sorprendida de que alguien le hablara. Su aguja siguió subiendo y bajando, como si cada puntada fuera un latido. Finalmente, respondió con una calma que desarmaba. Para que no se les caiga el agua de golpe. Hizo un gesto mínimo con la muñeca, como si ajustara un hilo invisible. Todo lo que llueve demasiado fue olvidado demasiado tiempo. Tomás tragó saliva.
Había algo en esa frase que le llegó directo al pecho, como si alguien hubiera tocado una cuerda que llevaba años en silencio. Antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, doña Jacinta añadió, esta vez bajando apenas la mirada hacia él, como quien concede un secreto a medias. Igual pasa con las penas, hijo. Si no las remendas a tiempo, te ahogan. La frase cayó entre ellos con el peso suave de una verdad antigua. Tomás sintió como una parte de él, una que siempre había mantenido quieta, apretada, escondida, se abría en un destello leve, como una grieta luminosa a punto de dejar pasar el sol. Miró al cielo. Las nubes parecían iguales, pero ahora que prestaba atención, notó pequeñas diferencias, una línea más clara aquí, un contorno más definido allá, como si realmente hubieran sido tocadas por aguja y paciencia. Y no pudo evitar preguntarse si, de la misma forma, su propio pecho no estaba también lleno de nubes rotas, remiendos pendientes, tormentas que había dejado crecer por pura costumbre. ¿Y cómo se hace eso?, preguntó, señalándose el corazón con un gesto torpe. ¿Cómo se remiendan las penas? Doña Jacinta sonrió, pero no fue una sonrisa grande. Más bien fue una curva pequeña, casi imperceptible, que dejaba ver una ternura vieja, de esas que no necesitan demostrar nada. Primero hay que nombrarlas, respondió. Lo que no tiene nombre pesa el doble. Luego, levantó la aguja, que brilló bajo la luz, hay que saber por dónde empezar. No todo se arregla de una puntada. Algunas penas se zurcen despacio, con hilo fino. Otras hay que dejarlas airear un rato. Tomás bajó la cabeza, sintiendo que algo dentro se movía, como si un nudo apretado desde hacía años estuviera por aflojarse. Recordó cosas que había evitado pensar, silencios, pérdidas, momentos que había enterrado para no tener que enfrentarlos. Y entendió que, tal como ella decía, habían estado cayendo dentro de él como lluvias atrasadas, inundándolo poco a poco. Doña Jacinta retomó su labor, y el sonido inexistente de puntada en puntada llenó el aire. No lo olvides, hijo, dijo sin mirarlo. Lo que se remienda con tiempo no se rompe más. Tomás dio un paso atrás, no por miedo, sino porque sintió que necesitaba espacio para respirar, para acomodar todo aquello que la mujer había despertado sin esfuerzo. Miró una vez más las nubes, que ahora parecían sostenerse mejor, como si estuvieran aprendiendo a no derramarse. Y pensó que quizás él también podía aprender lo mismo. Mientras se alejaba por el camino, con la luz del atardecer estirándose sobre la tierra, notó que dentro de su pecho comenzaba a formarse algo nuevo, no un alivio completo, pero sí un comienzo. Un hilo. Una primera puntada. Una promesa de que había penas que podía remendar antes de que lo ahogaran. Tomás había decidido tomar el camino viejo casi sin pensarlo, llevado por esa intuición reciente que lo guiaba desde que empezó a escuchar lo que antes ignoraba. El sendero, cubierto de hierbas secas y piedras que conocían demasiadas pisadas antiguas, era un lugar al que la gente ya no iba. Preferían el camino nuevo, asfaltado, cómodo, silencioso. Pero Tomás sabía que los lugares sin ruido no siempre estaban vacíos, a veces estaban llenos de lo que otros habían olvidado escuchar. Caminó un buen rato sin rumbo exacto, dejando que sus pies eligieran por él. Así fue como vio las huellas. Al principio pensó que eran de alguna persona que, como él, había decidido pasar por allí. Pero al acercarse algo lo inquietó, la forma era humana, clara, marcada, y sin embargo, había en ellas un desgaste, una suavidad en los bordes, una extraña antigüedad que no podía pertenecer a nadie que caminara en esos tiempos. No eran recientes, pero tampoco eran viejas de siglos, tenían la edad de un recuerdo. Tomás se agachó, tocó la tierra alrededor de la primera huella. El polvo se levantó ligero, como si reconociera el contacto de su mano. No sabía explicarlo, pero algo en su pecho se apretó, un reconocimiento sin palabras.
como si esas pisadas no fueran de alguien más, sino de una parte de él que había quedado abandonada mucho tiempo atrás. Sin pensarlo dos veces, la siguió. Cada huella parecía colocada con una intención invisible, marcando un camino que solo él podía leer. El sendero se estrechó entre dos paredes de arbustos y, después de unos minutos, abrió paso a un claro pequeño donde el sol caía como un mantel dorado sobre la tierra. Tomás se detuvo. El olor dulce del lugar lo golpeó como una memoria, granada madura, terruño húmedo, tardes de niño corriendo sin miedo a mancharse las manos. Allí estaba, el granado de su infancia. El mismo, aunque más torcido, más ancho, más sabio. Las ramas cargadas de frutos rojos parecían inclinarse apenas, como saludando a un viejo conocido. Tomás dio unos pasos hacia él con el corazón latiendo más rápido de lo esperado. Tantos años sin venir. Tantos años huyendo de lo que una vez sintió allí. Se apoyó en el tronco áspero. Cerró los ojos. Y entonces lo oyó. Un movimiento leve del viento, pero no un simple soplo. Era una voz, formada desde adentro del aire, suave y firme a la vez. Una voz que no pertenecía a nadie vivo, pero tampoco a nadie muerto, era la voz del tiempo. Lo que te formó no se va. Solo espera que vuelvas sin miedo. La frase entró en él como un hilo caliente recorriendo cada grieta. Tomás tragó saliva. Algo dentro de su pecho, algo que había mantenido apretado durante demasiados años, empezó a aflojarse con una lentitud dolorosa y luminosa a la vez. Era como si el granado, el viento y el niño que él había sido se hubieran puesto de acuerdo para abrirle un recuerdo que evitó demasiado tiempo. Y no pudo más. Las lágrimas empezaron a caerle sin aviso, sin permiso, sin disculpa. Lágrimas viejas, secas, guardadas, que por fin encontraban salida. Tomás no intentó ocultarlas. No se giró, no se limpió el rostro, no pidió perdón. Se dejó llorar como un hombre que entiende que llorar no es debilidad, sino regreso. El granado crujió suave, como si respondiera a su llanto con un abrazo de madera. El viento le rozó las mejillas como dedos cálidos. Y Tomás, entre lágrimas que no se avergonzaban, supo que había vuelto al origen no para quedarse atrapado, sino para recordar quién era antes de tener miedo. La casa de don Basilio quedaba al final de una callejuela estrecha, donde las paredes de las casas casi se tocaban y el olor a barro húmedo flotaba incluso en días de sol. Tomás recordaba haber pasado por allí de niño, mirando desde la puerta entreabierta como el viejo alfarero moldeaba vasijas con una paciencia que parecía heredada de otro siglo. Pero ahora, después de los susurros del viento y las huellas antiguas del camino viejo, algo dentro de él lo empujaba a buscar respuestas donde antes solo había curiosidad. Cuando llegó, encontró a don Basilio sentado frente a su torno, con las manos manchadas de arcilla hasta los codos. El viejo levantó apenas la vista, como si ya supiera quién venía. Tenía esa mirada tranquila y un poco burlona de quien ha oído demasiados secretos para sorprenderse por uno más. «Pasá, Tomás», dijo, sin que Tomás hubiera dicho una sola palabra. Al fondo del taller, iluminado por una ventana pequeña, estaba el cántaro. Era más grande de lo que Tomás recordaba, casi tan alto como su muslo. Tenía un color terroso, cálido, y una forma redonda que transmitía una extraña serenidad. Sobre su superficie había marcas, pequeños dibujos que parecían hechos por niños, o por alguien que buscaba capturar algo más profundo que una simple decoración. «Ahí lo tenés», dijo Basilio, limpiándose las manos en un trapo viejo. «El cántaro que bebe silencios». Tomás tragó saliva. Había escuchado historias, que el cántaro guardaba confesiones, que algunos vecinos habían llorado frente a él, que otros lo habían roto sin querer al soltar verdades demasiado pesadas. Pero verlo allí, tan quieto, tan presente, le provocó un respeto inesperado. ¿Funciona de verdad?
Preguntó con voz baja. El alfarero sonrió con esa mueca ladeada que usaba cuando alguien hacía una pregunta demasiado lógica. Solo si decís lo que de verdad tenés adentro. A medias no sirve. El barro reconoce la mentira. Tomás dio un paso hacia la vasija. Sintió como el aire cambiaba, más denso, como si el propio barro contuviera aliento. Se inclinó apenas y habló, casi sin reconocerse en su propia voz. Me siento perdido, susurró. Como si caminara con un mapa sin líneas. Como si algo me faltara, algo que dejé en algún sitio y no sé dónde. Me siento, hueco. La palabra hueco le tembló en la boca. Era la primera vez que la decía en voz alta. Y justo cuando terminó de pronunciarla, el cántaro vibró. No fue un temblor violento, sino un pulso suave, como un corazón que latía desde dentro del barro. Tomás se quedó helado. Basilio, en cambio, asintió satisfecho. Eso es, dijo. Cuando por fin lo decís, ya empieza a dejar de doler. Tomás sintió algo moverse dentro de él, pero no era dolor. Era como si hubiera dejado caer un peso antiguo, uno que había cargado tanto tiempo que ya había olvidado que lo llevaba. Se quedó en silencio unos segundos, respirando hondo, dejando que la vibración del cántaro se calmara. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó finalmente. El alfarero se encogió de hombros. Ahora el cántaro guarda lo que vos soltaste. Pero lo importante no es lo que él se lleva, sino lo que vos recuperás. Un poco de espacio. Un poco de aire. Un poco de verdad. Tomás miró el cántaro una última vez. Ya no vibraba. Parecía exactamente igual que antes, pero él no. Había dejado allí algo que llevaba años escondiendo. Algo que no sabía que podía decir. Cuando salió al camino, el aire le pareció más liviano. San Númbreo respiraba distinto. Y él también. Con pasos lentos, Tomás entendió que a veces la sabiduría más grande no venía del viento ni de las piedras ni de las nubes remendadas, sino del simple acto de hablarle a un cántaro para por fin escucharse a uno mismo. La feria anual de San Númbreo siempre llegaba con olor a anís, manzanas caramelizadas y tierra recién pisada. Cada año parecía igual, pero ese año, para Tomás, todo tenía un peso distinto, como si el mundo se hubiera corrido 1 milímetro hacia otro lado y él recién lo notara. Caminaba entre los puestos sin prisa, dejando que los sonidos se mezclaran, risas, regateos, ruedas de madera crujiendo, el murmullo constante de quienes iban y venían sin detenerse a escuchar nada más que su propio apuro. Fue entonces cuando lo vio, un pequeño puesto cubierto por una lona azul desteñida, apartado del bullicio principal. Sobre la mesa, inclinados unos contra otros, había espejos de todas las formas, ovalados, rectangulares, altos como ventanas o pequeños como cuencos para lavar frutas. Pero ninguno reflejaba la realidad tal como era. En todos, el mundo aparecía leve o intensamente torcido, estirado, doblado, como si la imagen intentara contar un secreto. Detrás de la mesa estaba un anciano de barba gris y ojos tan claros que parecía que la luz los atravesaba. No ofrecía sus productos a gritos como los demás. Solo los observaba, esperando a que alguien se detuviera por algo más que curiosidad. Cuando Tomás se aproximó, el viejo inclinó la cabeza, como reconociendo en él una inquietud que no necesitaba explicarse. No son espejos para reírse, dijo sin preámbulos. Son para descubrir lo que no te dejas ver. Tomás sintió un leve estremecimiento. Desde hacía semanas, desde que puso la mano sobre la piedra que recordaba, desde que escuchó la voz del viento en el camino viejo y desde que habló frente al cántaro de Basilio, el mundo parecía hablarle de maneras nuevas. Y allí, frente a aquellos espejos torcidos, sintió la misma vibración antigua. Se inclinó sobre uno de ellos, un espejo pequeño con marco de madera oscura.
Su reflejo apareció al instante, pero no como él esperaba. No estaba grotesco ni exagerado, no había narices inmensas ni ojos desorbitados como los espejos cómicos de otras ferias. En cambio, su figura aparecía apenas inclinada hacia un lado, como si cargara un peso invisible. Tenía los hombros bien puestos, sí, pero la mirada brillaba con un cansancio hondo, uno que él creía haber escondido con éxito. El anciano lo observaba con una paciencia sin bordes. A veces la verdad viene torcida, dijo, para que te detengas a mirarla. Si viniera recta, la ignorarías como siempre. Tomás tragó saliva. La imagen del espejo lo confrontaba más que lo acusaba. Era honesta. Brutal en su sencillez. Y él comprendió, con una claridad que le dolió en el pecho, que llevaba años caminando derecho por fuera, pero torcido por dentro. Manteniendo la compostura, cumpliendo expectativas, sosteniendo silencios que ya empezaban a quebrarlo. ¿Se puede arreglar?, preguntó casi en un susurro. El anciano negó despacio, moviendo la cabeza como quien remueve un pensamiento viejo. No se arregla mirando el espejo. Se arregla escuchando lo que te muestra. El espejo solo te enseña por dónde empezaste a doblarte. Lo demás depende de vos. Tomás volvió a mirar su reflejo. El brillo extraño en sus ojos no era solo tristeza, también había una especie de luz, como si alguien, quizás él mismo, quizás los que caminaron San Lumbre o antes, empujara desde dentro, queriendo salir a la superficie. ¿Y si no me gusta lo que veo?, preguntó. El anciano soltó una risa suave, una risa que parecía hecha de polvo y sol. Nadie ama su primera verdad. Pero si la miras de frente, deja de perseguirte por detrás. Tomás respiró hondo, y por un instante el reflejo pareció enderezarse apenas, como si reconocer su propia torcedura fuera ya un primer paso hacia otra forma de caminar. No más recto por fuera, sino más verdadero por dentro. Se alejó del puesto sin comprar nada, pero llevando consigo algo mucho más valioso que un espejo, la certeza incómoda de que la sinceridad empezaba por admitir las grietas. Y mientras la feria seguía con sus luces y sus voces, Tomás sintió que, por primera vez en mucho tiempo, el camino hacia sí mismo se había vuelto un poco más claro. Aquella mañana, San Numbreo despertaba lento, como si el sol hubiese tenido pereza de trepar la loma y encender el día. Tomás salió de su casa con el gesto habitual de siempre, revisar el suelo para ver cómo caía la luz sobre él. Era una costumbre antigua, de esas que uno tiene sin saber por qué. Pero esta vez, al mirar, un nudo helado se le clavó en el pecho. No había sombra. No una sombra extraña, ni deformada, ni fugaz. Simplemente ninguna. El suelo estaba limpio, vacío, como si la luz hubiera decidido ignorarlo. Tomás retrocedió un paso. Dio la vuelta. Probó ponerse frente al sol. Nada. Sus botas sí dejaban una mancha oscura bajo ellas, perfectamente definida. Él, en cambio, era un cuerpo sin reflejo en la tierra. Un cuerpo que no dibujaba presencia. Sintió que algo se le rompía adentro. Y entonces, como una piedra cayendo en un pozo profundo, recordó la frase grabada bajo su piel desde aquella tarde en el molino abandonado. Los que no recuerdan su origen caminan sin sombra. Las palabras retumbaron en su memoria con el mismo calor que aquella roca antigua le había transmitido. Y entendió que no era una advertencia poética ni una metáfora bonita. Era literal. O al menos, tan literal como pueden ser las verdades que vienen del pasado. Tomó aire. Miró alrededor. Las calles aún estaban vacías, salvo por una gallina despistada que cruzaba cojeando. Nadie se daría cuenta de su falta, pero él sí. Y eso bastaba. Era el momento.
El momento que llevaba aplazando desde hacía tantos años que casi había logrado convencerse de que ya no importaba. Pero importaba. El origen siempre importa. Y el suyo estaba en la casita semiderrumbada a las afueras, la que todos evitaban por respeto, o por pena, o por puro miedo a tropezar con un recuerdo que no les pertenecía. Allí había vivido su madre, una mujer dulce y silenciosa, que murió cuando él era muy pequeño. Tan pequeño que las imágenes le venían borrosas, como si las hubieran mojado con lluvia. No recordaba su voz, apenas un tono suave, no recordaba su rostro, solo la curva de unos dedos que una vez le acomodaron el cabello. Y sin embargo, su sombra lo había abandonado por algo relacionado con ella. Tomás empezó a caminar, sintiendo un hueco detrás de él, como si alguien invisible lo siguiera a distancia. Cuanto más avanzaba hacia las afueras del pueblo, más pesada se hacía la ausencia. El camino estaba lleno de maleza y piedras viejas, como si la naturaleza hubiera decidido cubrir los pasos que él mismo se negaba a repetir. Cuando llegó a la casita, el silencio se adensó. Era pequeña, apenas sostenida por una pared entera y otra medio caída. La puerta, sin embargo, seguía en pie, con la pintura azul deslavada. Tomás sintió que algo en su pecho se hacía más grande que el miedo. La nostalgia, quizás. O el eco de una memoria que intentaba despertar. Bueno, murmuró, sin saber si hablaba para él o para la ausencia que lo acompañaba. Aquí estoy. Entró despacio. El aire olía a polvo antiguo, pero también a algo cálido, casi dulce, como si el pasado hubiese estado respirando allí dentro todo ese tiempo. Y entonces lo vio. La sombra. Su sombra. Estaba en el suelo, perfectamente dibujada sobre las tablas viejas. Quieta. Esperándolo. Y lo más extraño, tenía la postura de alguien que lleva mucho tiempo sentado con paciencia, como si hubiese llegado antes que él, como si nunca se hubiese ido. Tomás sintió un temblor recorrerle las manos. Dio un paso. La sombra no se movió. Otro paso. Nada. Cuando estuvo a solo 1 metro, la figura oscura pareció levantar ligeramente una esquina, como una mano que invita. Mamá, susurró sin querer, sin poder evitarlo. No supo de dónde salió esa palabra, ni por qué acudió a sus labios tan natural. Solo supo que, al pronunciarla, su sombra se deslizó hacia él, suave como un abrazo que vuelve después de demasiados inviernos. El contorno oscuro subió por sus piernas, por su torso, por sus hombros, hasta fundirse con él de nuevo. Y entonces, Tomás sintió algo que no había sentido en años: pertenencia. Allí, en aquella casita olvidada, comprendió que recordar no es abrir heridas antiguas. Es volver a casa. Y su sombra, fiel como la memoria, le había estado esperando todo ese tiempo. La casita, silenciosa como un secreto enterrado, parecía contener el aire en un suspiro antiguo. Tomás avanzó con pasos lentos, como si cada tabla del suelo pudiera quebrarse bajo el peso de sus años evitados. Nunca había querido volver, nunca había querido abrir aquello que temía recordar. Pero ahora, con su sombra nuevamente abrazada a sus pies, no había marcha atrás. El pasado lo había llamado, y él, por primera vez, había respondido. En el rincón más cercano a la ventana, cubierta por una manta que alguna vez debió ser blanca, encontró una caja. Era pequeña, de madera clara, marcada por el tiempo y el olvido. Tenía el olor áspero de las cosas que han esperado demasiado. Tomás la miró fijo, sintiendo que su corazón latía más fuerte que el viento afuera. Sabía, sin saber por qué, que dentro de aquella caja había un pedazo de su historia que seguía vivo. Se arrodilló. Apartó la manta con cuidado, como quien destapa un recuerdo dormido. La caja dejó escapar un leve crujido, como si saludara. Y entonces la vio,
una capa fina de polvo que parecía nieve, y encima de ella, un sobre. Un sobre amarillento, intacto, sin abrir, con su nombre escrito en una caligrafía suave, redonda, cálida. La letra de su madre. La reconoció al instante, aunque solo la había visto en cuadernos guardados y recetas sueltas. Aún así, su cuerpo entero supo. Tomás sintió un temblor recorriéndole los brazos. No se atrevió a tocarlo al principio. Respiró profundo, como si necesitara pedir permiso a los años. Finalmente, con manos temblorosas, levantó el sobre. Lo sostuvo un momento más, escuchando el silencio acomodarse alrededor de él. Luego rompió el borde con cuidado, como si el papel pudiera doler. Sacó la carta. Olía a hogar, a manos suaves, a despedida. Leyó. Hijo. Si lees esto, es porque ya no estoy. Te dejo una sola certeza, no temas sentir. Todo lo que duele también enseña. Nada más. 3 líneas. 3 golpes. 3 verdades. Tomás sintió que el aire se le hacía agua en los ojos. No lloró de golpe, las lágrimas llegaron lentas, humildes, como visitantes que no quieren molestar. Luego, como si la carta hubiera abierto una esclusa enterrada en su pecho, el llanto creció, se volvió hondo, antiguo, lleno de ecos que llevaba demasiado tiempo tragando sin procesar. Se inclinó sobre la caja y lloró hasta quedarse sin aliento, como si con cada lágrima cayera un pedazo de miedo. Lloró por la ausencia. Lloró por el tiempo perdido. Lloró por la infancia incompleta. Lloró por no haber tenido la valentía de volver antes. Y en ese llanto encontró algo parecido a la paz. Cuando finalmente se secó los ojos con la manga, sintió un movimiento leve y cálido a sus pies. Bajó la mirada. Su sombra estaba allí. Firme. Completa. Serena. No era la sombra de antes, rígida y obediente. Era ligera, suave, como si también hubiera recibido un perdón. Como si hubiera regresado sabiendo que Tomás, por fin, había vuelto al origen sin miedo. Cerró la caja despacio, guardando la carta con un cuidado casi sagrado. No necesitaba más respuestas. Lo que su madre había escrito, esas pocas palabras, valían más que 100 historias. Era un abrazo tardío, sí, pero abrazo al fin. Al levantarse, la casita no le pareció tan derrumbada. Ni tan triste. Era un lugar que había esperado. Un lugar que, como la piedra junto al molino, recordaba. Y él, al fin, también recordaba. Salió al exterior con la carta en el bolsillo y la sombra pegada a los talones, ligera como un amanecer nuevo. La noche de la fiesta de los silencios llegó a San Númbreo con una calma que parecía preparada por manos antiguas. No había música, ni risas, ni el murmullo que solía llenar las calles empedradas. Solo un aire que sabía a espera. Los ancianos encendieron velas frente a sus casas, cada una colocada con una delicadeza casi ceremonial, como si encender un fuego pequeño fuera invocar un recuerdo. Las llamas, tímidas al principio, comenzaron a temblar al ritmo del viento que bajaba de las colinas. Tomás, que nunca antes había participado, observó cómo el pueblo entero se iba entregando al silencio. Los más jóvenes parecían nerviosos, como si temieran escuchar algo que no querían enfrentar. Los mayores, en cambio, cerraban los ojos, respiraban hondo y se dejaban envolver por el silencio como quien se arropa con una manta cálida. Al principio, Tomás no sabía qué hacer. Se sentó en un banco de madera en la plaza, donde la luz de las velas parecía trazar pequeños mapas en el suelo. Alzó la mirada y vio que las estrellas brillaban más que en otras noches, casi como si también ellas bajaran el volumen para escuchar. Algo en aquel ambiente lo hizo enderezar la espalda, afinar los sentidos.
De pronto, sintió que no estaba solo. No era una presencia física, no era un ruido ni un movimiento. Era una sensación, suave pero firme, como cuando alguien apoya una mano en tu hombro sin tocarte. Miró alrededor, la gente permanecía sumida en su silencio ritual. Nadie parecía inquieto, nadie parecía haber notado nada. Pero él sí. Algo caminaba entre ellos. Algo antiguo, sereno, lleno de una luz que no se veía pero se sentía. Tomás cerró los ojos. Se dejó llevar por ese silencio tan profundo que parecía una voz en sí mismo. Escuchó su respiración mezclarse con la del pueblo, como si todos fuesen un solo pecho. El viento acarició su mejilla, y por un instante tuvo la impresión de que era una caricia humana, tibia, conocida. Una caricia que había sentido de niño. Entonces lo oyó. No fue un susurro en el oído, sino en el alma. No venía de fuera, sino de un lugar adentro donde nunca antes había tenido el valor de mirar. Una frase clara, directa, como una verdad que no necesita explicarse. Ya no camina solo. Sus ojos se humedecieron sin necesidad de llanto. Era una certeza. Sus pasos, sus dudas, sus miedos, todo lo que había llevado a cuestas durante años, no lo había cargado en soledad. Los antepasados, aquellos que caminaron las calles de San Númbreo mucho antes de que él naciera, seguían allí. No como sombras del pasado, sino como compañía silenciosa. Como una raíz que sostiene cuando la rama cruje. Abrió los ojos. La plaza seguía igual, velas encendidas, gente inmóvil, estrellas vigilantes. Pero él ya no era el mismo. Algo dentro de su pecho se había acomodado, como una pieza que por fin encuentra su lugar. Tomás respiró profundo. Y mientras el pueblo de San Númbreo continuaba en su celebración muda, él sintió que, por primera vez en su vida, el silencio le hablaba. Y lo que decía no daba miedo. Daba hogar. A la mañana siguiente, San Númbreo amaneció envuelto en una luz tranquila, como si el pueblo entero hubiera dormido bajo una manta tejida por las manos del silencio de la noche anterior. El aire tenía un sabor distinto, más suave, más limpio, como si algo invisible hubiese barrido las preocupaciones de todos durante la madrugada. Tomás salió de su casa con el cuerpo liviano y el corazón lleno, sintiendo que cada paso que daba resonaba con una claridad nueva. No había prisa, no había ruido interior. Solo un caminar sereno, acompañado. No había avanzado ni unas pocas calles cuando escuchó un murmullo alegre, un revuelo de voces pequeñas que crecían como un enjambre juguetón. Al doblar en la plaza, lo vio, un grupo de niños lo rodeó antes de que pudiera siquiera saludar. Algunos aún tenían la cara llena de migas del desayuno, otros venían descalzos, con el pelo enmarañado y las manos sucias de haber corrido entre los olivos. Pero todos compartían la misma chispa en los ojos. «Tomás», gritó uno, el más alto. «Contanos algo». «Sí, contanos. Algo de lo que vos escuchás», pidió otra, saltando como si sus pies tuvieran resortes. Tomás se rió. Era una risa lenta, profunda, recién estrenada. Una risa que no recordaba haber sentido así desde la infancia. Se sentó en el borde de una fuente antigua, y los chicos se acomodaron en el suelo como un círculo ansioso. Lo miraban como quien espera un trueno o un truco de magia. Él respiró hondo. Y habló. No con voz de maestro, sino con voz de alguien que comparte lo que descubrió porque ya no le pesa. Les dijo que las piedras guardan memoria, que aunque parezcan mudas, recuerdan todo lo que tocan, pasos, penas, risas, despedidas. Que basta apoyar la mano sobre ellas con respeto para sentir una historia. Les dijo que las nubes se remiendan antes de romperse, que el cielo también tiene costuras, y que si uno aprende a verlas, puede anticipar cuando una tormenta viene del cielo, y cuando viene del alma.
Les contó que el silencio cura lo que la palabra rompe, que en vez de llenar el mundo con ruido, a veces es mejor escuchar cómo late lo que uno no se anima a decir. Les dijo que la sombra guía cuando uno se pierde, que la sombra no es enemiga, sino compañera que se adelanta para mostrarte hacia donde no te animas a mirar. Y finalmente, con los niños ya completamente hipnotizados, les dijo que los que caminaron antes no desaparecen nunca, que se vuelven mapa, raíz, faro, brújula. Que los antepasados no se van, cambian de forma. Hubo un silencio breve, de esos que no incomodan. Entonces un niño bajito, con las rodillas raspadas y la voz tímida, preguntó: ¿Y vos de dónde sacás todo eso, Tomás? La pregunta quedó flotando un instante. Tomás sonrió. Una sonrisa que tenía un pedacito de viento, un pedacito de piedra, un pedacito de sombra y un pedacito de madre. Guiñó un ojo y respondió: de escuchar lo que casi nadie oye. Los niños rieron, algunos sin entender del todo, otros fingiendo que sí. Y justo en ese momento, mientras el sol acariciaba los tejados y la plaza olía a pan recién hecho, un susurro suave recorrió San Numbreo. No fue viento. No fue árbol. No fue río. Fue algo más. Tomás lo sintió primero en la nuca, luego en el pecho. Un murmullo tibio, antiguo, familiar. Una afirmación sin palabras. El pueblo había hablado. O, mejor dicho, había confirmado. Y Tomás, sin decir nada, cerró los ojos un instante y agradeció.